El viento de otoño arrastraba hojas secas por la acera cuando Elena apretó con fuerza la carpeta contra su pecho. Sus dedos temblaban, no por el frío, sino por el miedo. Frente a ella se alzaba el edificio de cristal más imponente de la ciudad, la sede central de Valmont Holdings. 50 pisos de poder, dinero y decisiones que podían cambiar vidas o destruirlas. Respiró hondo. No tenía otra opción. Aquella mañana había recibido la notificación final, su casa sería subastada en 3 días. La única casa que había conocido. La misma donde su madre le cantaba antes de dormir, donde el olor a pan recién hecho llenaba la cocina los domingos, donde había aprendido a amar, a llorar y a resistir. Su madre había muerto hacía 6 meses, dejando tras de sí recuerdos, silencio y deudas. Elena cruzó las puertas automáticas con el corazón en la garganta. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó la recepcionista sin levantar la vista del monitor. Necesito hablar con el señor Richard Valmont. Es urgente. La mujer alzó una ceja, evaluándola de pies a cabeza, abrigo gastado, zapatos viejos, ojeras profundas. ¿Tiene cita? Elena negó. No. Pero, por favor, solo 5 minutos. Hubo un silencio incómodo. Luego, una voz grave sonó desde el ascensor detrás de ellas. Déjela pasar. Ambas giraron la cabeza. Richard Valmont, el CEO multimillonario, el hombre que dominaba el mundo empresarial con una sola firma, estaba allí. Alto, elegante, con una mirada fría, pero curiosamente atenta. Venga, dijo. Caminemos. Elena casi no podía creerlo. Subieron en silencio hasta el último piso. El despacho era un océano de lujo, ventanales infinitos, muebles de diseño, arte moderno. Pero Elena solo podía pensar en su pequeña casa de madera, con el porche crujiente y el viejo rosal de su madre. ¿Qué la trae aquí?, preguntó Valmont, cruzando los brazos. Elena tragó saliva. Su empresa compró la deuda de mi casa. Van a subastarla. Yo solo quiero pedirle que no la venda. Valmont frunció el ceño. Las deudas no se cancelan por nostalgia. No es nostalgia, susurró ella. Es lo único que me queda de mi mamá. Sacó una foto de la carpeta y la colocó sobre el escritorio. Una mujer sonriente, con delantal, frente a la casa. Ella murió de cáncer. Yo dejé la universidad para cuidarla. Vendí todo lo que pude para pagar los tratamientos. Pero no fue suficiente. El silencio llenó la habitación. Esa casa, continuó Elena, es donde aprendí a ser fuerte. Donde ella me enseñó a no rendirme. Si la pierdo, pierdo la última parte de ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. No quería parecer débil. Solo desesperada. Valmont miró la foto con atención. Algo en su expresión cambió. Apenas perceptible. ¿Cuánto debe?, preguntó. 200.000. El CEO soltó una risa corta. Para usted es una tragedia. Para mi empresa, es una cifra insignificante. Elena bajó la mirada. Lo sé. Pero para mí, es mi mundo entero. Valmont caminó hacia la ventana. Observó la ciudad desde lo alto, como si buscara una respuesta en los edificios lejanos. Mi madre, dijo de repente, murió cuando yo tenía 16. Elena alzó la cabeza, sorprendida. También fue cáncer. Y también perdí nuestra casa. Giró lentamente hacia ella. Nadie vino a salvarnos. Elena sintió un nudo en el estómago. Entonces usted sabe lo que se siente. Hubo una pausa tensa. Sí, respondió. Y por eso mismo me convertí en alguien que no se deja llevar por emociones. Se acercó al escritorio, tomó la foto y la observó una vez más. Pero hay cosas que el dinero no puede reemplazar. Elena apenas respiraba. Voy a cancelar la subasta. Sus piernas casi se rindieron. ¿De verdad? No solo eso. La deuda quedará saldada. Elena dejó escapar un sollozo ahogado. Gracias,
Gracias, yo. Valmont levantó la mano. Aún no he terminado. Ella se quedó inmóvil. Su madre luchó por usted. Usted luchó por ella. Y ahora usted luchó por su hogar. Eso dice mucho de su carácter. Sacó un documento de un cajón. Valmont Holdings tiene un programa de apoyo para personas afectadas por crisis familiares. Pocas veces lo uso. Pero creo que usted encaja perfectamente. Elena miró el papel sin comprender. ¿Qué significa? Significa que no solo conservará su casa. También recibirá apoyo financiero para terminar sus estudios. El mundo pareció detenerse. ¿Por qué haría algo así por mí? Valmont sostuvo su mirada. Porque nadie lo hizo por mí. Elena salió del edificio con las manos temblorosas, pero esta vez no era por miedo. Era por esperanza. Cuando llegó a casa, se sentó en el viejo sofá de su madre y rompió a llorar. No de tristeza. De alivio. Los días siguientes pasaron como un sueño. La notificación de la subasta fue cancelada oficialmente. La deuda desapareció. Y un correo inesperado confirmó su beca universitaria. Pero lo que más la sorprendió fue el sobre que llegó una semana después. Dentro había una carta escrita a mano. Elena. No suelo escribir cartas. Pero algunas historias merecen más que una transferencia bancaria. Su madre estaría orgullosa de usted. No venda nunca esa casa. Richard Valmont. Elena sostuvo la carta contra su pecho, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que hacía tiempo no sentía. Sin embargo, la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Un mes después, cuando Elena regresaba de la universidad, vio un coche negro estacionado frente a su casa. Dos hombres descargaban cajas cuidadosamente. ¿Qué está pasando?, preguntó, alarmada. Entrega especial, respondió uno de ellos. Del señor Valmont. Dentro de las cajas había muebles nuevos, libros, una computadora portátil, y una pequeña placa de metal para la pared. La casa de Elena. Un lugar donde la esperanza vive. Elena cayó de rodillas en el porche, sin poder creerlo. Pero lo más impactante estaba en la última caja. Un marco con una foto restaurada digitalmente, su madre, joven, sonriendo, con Elena en brazos frente a la casa. Y en la parte inferior, una nota. Algunas casas no son solo paredes. Son corazones que nunca dejan de latir. Elena cerró los ojos, dejando que el sol de la tarde iluminara su rostro. Por primera vez desde la muerte de su madre, no sentía vacío. Sentía que su historia no había terminado. Y sin saberlo, la decisión de un CEO había cambiado no solo su destino, sino el de muchas otras personas que pronto escucharían su historia. Porque a veces, el acto más poderoso no es ganar millones. Es salvar un hogar. Elena permaneció sentada en el porche durante largos minutos, con la foto de su madre entre las manos. El mundo seguía girando a su alrededor, los autos pasaban, los vecinos saludaban, el viento movía las cortinas de la sala. Pero dentro de ella, algo se había transformado para siempre. Ya no era solo la chica que estaba a punto de perderlo todo. Ahora era alguien con una historia, con una voz, y con una nueva oportunidad. Esa misma noche, mientras ordenaba los libros que habían llegado en las cajas, encontró uno que no esperaba, Fundamentos de Liderazgo Humano. En la primera página había una dedicatoria escrita con la misma letra firme de la carta. Para que nunca olvides que el verdadero poder es ayudar. Elena pasó los dedos por las palabras, sintiendo que no eran simples frases, sino una misión. Los días siguientes se llenaron de estudio, trabajo y pequeños momentos de felicidad. La casa volvió a llenarse de vida. Plantó nuevas flores en el jardín, reparó la cerca de madera y colgó la placa de metal en la entrada. Cada vez que la veía, sonreía. Sin embargo, algo dentro de ella no la dejaba estar completamente en paz. La historia de Richard Valmont seguía resonando en su mente. Un hombre poderoso, frío en apariencia, pero marcado por una pérdida similar a la suya. Ella sentía que había más detrás de aquel gesto generoso. Y no tardó en descubrirlo. Un viernes por la tarde,
Elena recibió una llamada inesperada. «Señorita Morales?» Habla la oficina del señor Valmont. Él quisiera invitarla a un evento benéfico este fin de semana. Elena se quedó muda por un segundo. ¿Yo? ¿Por qué? El señor Valmont cree que su historia puede inspirar a otros. Colgó con el corazón acelerado. Inspirar a otros, jamás se había visto a sí misma de esa manera. El sábado por la noche, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul, Elena entró en un enorme salón iluminado por candelabros. Había empresarios, periodistas, políticos y filántropos. Se sentía fuera de lugar, hasta que vio a Richard Valmont acercarse. «Se ve muy bien», dijo con una leve sonrisa. «Gracias por invitarme», respondió ella, nerviosa. «Todavía no entiendo por qué estoy aquí». «Porque su historia no es solo sobre una casa», contestó él. «Es sobre resistencia». Minutos después, Elena estaba frente a un micrófono, con cientos de ojos observándola. Sus manos temblaban, pero recordó las palabras de su madre: «Habla con el corazón, y la voz no fallará». Y habló. Contó sobre las noches en el hospital, sobre las facturas impagables, sobre la casa que casi perdió. Pero también habló del amor, de la esperanza, y de cómo un simple acto de compasión podía cambiar una vida. Cuando terminó, el silencio fue absoluto, seguido de un aplauso ensordecedor. Valmont la observaba desde el fondo del salón, con una expresión distinta a la habitual. No era orgullo. Era algo más profundo. Esa noche, varias fundaciones se acercaron a Elena. Querían que colaborara, que compartiera su historia, que ayudara a otros en situaciones similares. Ella aceptó, sin saber que ese sería el comienzo de algo mucho más grande. Con el paso de los meses, Elena se convirtió en voluntaria en hospitales, en refugios y en centros comunitarios. Escuchaba historias tan dolorosas como la suya, y ofrecía algo que el dinero no podía comprar: comprensión. Pero mientras su mundo crecía, el de Richard Valmont parecía encogerse. Un día, él la llamó a su oficina. «Necesito su ayuda», dijo sin rodeos. Elena lo miró, sorprendida. «¿La mía?» «He pasado mi vida construyendo imperios», confesó. «Pero nunca aprendí a reconstruir lo que perdí». Por primera vez, ella vio al hombre detrás del CEO. A un hijo que había perdido a su madre, a un joven que había dormido en coches viejos, a alguien que había cambiado el dolor por poder. «No tiene que hacerlo solo», le dijo Elena. Valmont asintió lentamente. Comenzaron a trabajar juntos en un proyecto nuevo, una fundación dedicada a proteger hogares en riesgo de embargo para familias vulnerables. No solo ofrecían ayuda financiera, sino apoyo emocional, asesoría legal y oportunidades educativas. La noticia se difundió rápidamente. Los medios hablaban de «el CEO que cambió su visión» y de «la joven que salvó más que su propia casa». Pero para Elena, el mayor logro era algo mucho más simple. Cada noche, al llegar a casa, encendía la luz del porche, se sentaba en la vieja silla de madera de su madre y sentía paz. Una noche, mientras ordenaba el ático, encontró una caja que nunca había abierto. Dentro había cartas antiguas de su madre, fotos y un pequeño cuaderno. Era un diario. En una de las últimas páginas, su madre había escrito: «Si algún día esta casa ya no está, espero que Elena recuerde que el verdadero hogar vive en su corazón. Y que el amor que le di jamás podrá ser vendido». Elena lloró, pero esta vez no de tristeza. Semanas después, recibió otra invitación de Valmont. Esta vez no era para un evento. «Quiero mostrarle algo», le dijo. La llevó a un barrio humilde, donde varias casas estaban siendo renovadas. «Aquí viví después de perder a mi madre», explicó. «Nadie nos ayudó. Quiero que eso cambie». Elena sonrió. «Está cambiando». Mientras caminaban, un niño se acercó corriendo. «Señor Valmont», gritó. «Mi mamá dice que gracias a usted no tendremos que mudarnos». El CEO se quedó inmóvil. El niño sonrió y volvió a correr. Elena lo miró. «¿Lo ve? No son solo casas. Son futuros». Valmont respiró hondo.
Quizás usted salvó más que una casa aquel día, dijo. Quizás me salvó a mí también. Elena no respondió. No hacía falta. El viento soplaba suave entre las calles renovadas, llevando consigo el eco de risas, martillos, voces llenas de esperanza. La historia de una joven y un CEO ya no era solo un titular. Era una cadena de cambios. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Elena supo que aún quedaban muchas puertas por tocar, muchas historias por escuchar, y muchos hogares por proteger. Elena se quedó observando cómo el cielo se teñía de naranja y violeta, sintiendo que cada paso que había dado la llevaba más lejos del miedo que alguna vez la paralizó. Sin embargo, dentro de ella comenzaba a crecer una inquietud nueva, más silenciosa, más profunda. No era duda. Era responsabilidad. Comprendía, quizá por primera vez, que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Las semanas siguientes fueron intensas. La fundación crecía a un ritmo inesperado. Llegaban cartas de familias de distintas ciudades, algunas escritas con caligrafía temblorosa, otras con palabras torpes pero cargadas de esperanza. Historias de abuelos a punto de perder la casa donde criaron a sus hijos, de madres solteras ahogadas por intereses imposibles, de jóvenes que heredaban deudas junto con recuerdos. Elena leía cada una con atención, como si en cada historia pudiera encontrar un reflejo de la suya. Una tarde, mientras revisaba documentos en la oficina provisional de la fundación, Valmont se detuvo frente a su escritorio. No tiene que cargar con todo, dijo. Está trabajando demasiado. Ella levantó la vista, cansada pero serena. Si yo no lo hago, ¿quién lo hará? Él no respondió de inmediato. Se apoyó en el marco de la puerta, pensativo. Eso mismo me decía a mí cuando tenía su edad, admitió. Y me perdí en el camino. Elena cerró la carpeta lentamente. Aún puede elegir un camino distinto. Esa noche, Valmont no regresó a su penthouse. Condujo sin rumbo durante horas, hasta detenerse frente a una casa vieja, abandonada, en las afueras de la ciudad. El lugar donde había vivido tras la muerte de su madre. Bajó del coche y se quedó mirando la fachada descascarada, como si esperara que alguien saliera a recibirlo. No lo hizo. Al día siguiente, llamó a Elena temprano. Necesito que venga conmigo. No explicó más. Viajaron varias horas hasta llegar a un pequeño pueblo casi olvidado. Valmont la condujo hasta un cementerio modesto, rodeado de árboles altos. Se detuvo frente a una lápida sencilla. Aquí está mi madre, dijo. Elena sintió un nudo en la garganta. Valmont permaneció en silencio largo rato. Luego habló con voz baja. Nunca traje flores. Nunca regresé. Pensé que si avanzaba lo suficiente, el pasado dejaría de doler. Elena colocó un ramo de flores silvestres que había comprado en el camino. El dolor no desaparece, dijo suavemente. Pero cambia cuando lo compartimos. Valmont cerró los ojos. Por primera vez, no parecía el hombre que controlaba juntas directivas ni mercados. Parecía un hijo. Ese viaje marcó un cambio invisible pero definitivo. A su regreso, Valmont tomó una decisión que sorprendió a su propio consejo directivo. Anunció que una parte significativa de las ganancias anuales de la empresa sería destinada de forma permanente a la fundación. Algunos accionistas protestaron. Otros amenazaron con retirarse. El dinero se recupera, dijo Valmont en una reunión tensa. La humanidad, no siempre. Las críticas no tardaron en llegar. Artículos cuestionando sus motivos, rumores sobre estrategias ocultas, voces diciendo que todo era una maniobra de imagen. Elena leyó algunos de ellos en silencio. ¿Le molesta?, preguntó Valmont al verla pensativa. No, respondió. La verdad no necesita defenderse. Pero no todo era fortaleza. Una noche, Elena regresó a casa agotada y se sentó en la cocina, mirando la silla vacía donde su madre solía tomar té. El silencio pesaba. A veces, ayudar a tantos la hacía sentir más consciente de su propia ausencia. Sacó el diario de su madre y lo abrió al azar. Cuando Elena crezca, espero que no se olvide de sí misma mientras cuida a los demás.
Las palabras la atravesaron. Al día siguiente, rechazó una invitación, luego otra. Comenzó a reservar pequeñas horas para ella, caminatas al amanecer, cocinar recetas antiguas, sentarse en el porche sin hacer nada más que respirar. Entendió que sostener a otros también exigía sostenerse a uno mismo. Mientras tanto, la fundación alcanzó un caso que nadie esperaba. Una notificación de desalojo relacionada con un edificio antiguo, ubicado en una zona que Valmont Holdings planeaba desarrollar. El expediente llegó al escritorio de Elena con un sello rojo urgente. Leyó el nombre del propietario y se quedó helada. Richard, dijo más tarde, mostrando el documento. Esta propiedad es parte de tus nuevos proyectos. Valmont leyó en silencio. Su mandíbula se tensó. No sabía que esta familia estaba involucrada. Ahora lo sabes. El conflicto era evidente. El proyecto significaba miles de empleos y millones en inversión. Pero también significaba el desalojo de 20 familias. Valmont pasó la noche en vela. A la mañana siguiente, reunió a su equipo. El proyecto se suspende. ¿Estás seguro?, preguntó uno de los ejecutivos. Esto tendrá consecuencias. Lo sé. Cuando Elena se enteró, lo encontró solo en su oficina, mirando la ciudad desde lo alto. No tenías que hacerlo, dijo. Sí tenía, respondió. De nada sirve salvar casas si destruyo otras. Esa decisión cambió la percepción pública. No de inmediato, pero poco a poco. Las historias comenzaron a multiplicarse. No como titulares espectaculares, sino como testimonios reales. Una tarde, Elena recibió un mensaje anónimo en el correo de la fundación. Gracias por salvar nuestro hogar. Mi madre volvió a sonreír. Elena cerró los ojos. En ese mismo instante, frente a su casa, un camión se detuvo lentamente. De él bajó una mujer mayor, con bastón, observando la fachada con emoción contenida. Elena salió al porche, confundida. ¿Puedo ayudarla? La mujer sonrió con lágrimas en los ojos. Yo viví aquí hace muchos años, dijo. Su madre me ayudó cuando nadie más lo hizo. Elena sintió que el aire se detenía. La mujer sacó una pequeña caja. Ella me pidió que te la entregara algún día, cuando estuvieras lista. Elena tomó la caja con manos temblorosas, sin saber aún que dentro se escondía una verdad capaz de cambiar su comprensión del pasado y del futuro. Elena abrió la caja con cuidado, como si tocara algo sagrado. Dentro había un sobre amarillo, antiguo, y un pequeño relicario de plata. Sus dedos temblaban mientras levantaba el sobre y leía las palabras escritas a mano, con la letra firme y delicada de su madre. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que has llegado mucho más lejos de lo que imaginé. Esta casa, nuestro hogar, nunca fue solo de madera y ladrillo. Fue de amor, coraje y recuerdos que perduran. Siempre recuerda que tu fuerza no viene de lo que posees, sino de quién eres. Protege los corazones, protege las historias, y nunca pierdas la esperanza. Con todo mi amor, mamá. Las lágrimas brotaron sin aviso, y Elena abrazó el relicario, sintiendo que la presencia de su madre la envolvía. Cada sacrificio, cada noche de miedo, cada instante de duda parecía haberse transformado en un hilo invisible que ahora la conectaba con un propósito más grande que ella misma. No solo había salvado la casa, había creado un refugio de esperanza para otros, y en ese proceso había sanado partes de su propio corazón que ni siquiera sabía que estaban rotas. El día siguiente, Valmont llegó a la casa con una expresión poco común en él, suave, casi vulnerable. No traía documentos, ni trajes caros, ni estrategias de negocios. Solo su presencia. Se sentaron en el porche, en silencio, dejando que el sol iluminara la fachada de la casa y las flores que Elena había plantado. Has cambiado más que mi perspectiva, dijo finalmente. Has cambiado la manera en que veo el mundo. No hay inversión que se compare con esto. No hay plan de negocios que genere tanta satisfacción como lo que estás haciendo aquí. Elena sonrió, sin palabras. Por primera vez, comprendió que la verdadera riqueza no se mide en cifras,
sino en vidas tocadas, en sonrisas recuperadas, en hogares salvados. A lo largo de los meses siguientes, la fundación creció exponencialmente. Familias que habían perdido la esperanza recibieron ayuda, niños pudieron continuar sus estudios, y las comunidades empezaron a reconstruirse con la certeza de que alguien estaba allí para protegerlas. Elena se convirtió en una voz reconocida, no por fama, sino por autenticidad. Cada discurso, cada visita, cada gesto llevaba consigo la esencia de lo que había aprendido de su madre, que incluso en el dolor, siempre hay espacio para la compasión. Pero el cambio más profundo ocurrió en ella misma. Ya no era la joven temerosa que caminaba hacia Valmont Holdings con el corazón en un puño. Era una mujer capaz de enfrentar desafíos sin perder su humanidad, de tomar decisiones difíciles con integridad y de transformar la tragedia en acción. Su historia inspiraba no solo a quienes la escuchaban, sino a quienes simplemente la observaban vivir con coraje y amor. Un día, mientras caminaba por el jardín, un grupo de niños de la comunidad corrió hacia ella con risas y alegría, trayendo consigo pequeñas flores que habían recogido. Elena se agachó y tomó una, dejando que el aroma fresco le recordara los días en que su madre llenaba la cocina con olores de pan y miel. Comprendió entonces que cada acto de bondad tiene un efecto multiplicador, que cada vida tocada crea ondas que se expanden más allá de lo imaginable. Valmont la observaba desde la puerta del porche, con una taza de café en mano. No necesitaban palabras. Ambos entendían que el mundo de negocios y poder podía ser frío y despiadado, pero que incluso allí, la compasión tenía su lugar. Él había aprendido a devolver algo de lo que había perdido, ella había aprendido a transformar la pérdida en esperanza. Elena miró el cielo, donde las nubes comenzaban a teñirse de rosa y dorado, y sintió que todo el dolor, toda la incertidumbre y todo el miedo habían sido necesarios para llegar a este momento. Su casa seguía en pie, más fuerte y hermosa que nunca, y con ella, su legado de amor y resistencia. Comprendió que cada pared, cada ventana, cada porche crujiente que una vez temió perder, ahora era un símbolo de resiliencia. Esa noche, mientras cerraba las ventanas y encendía la luz del porche, Elena se permitió un instante de tranquilidad. Por primera vez en años, respiró profundamente sin el peso de la angustia. Sabía que la casa no solo era un hogar físico, sino un faro para quienes lo necesitaran, un testimonio vivo de que la fuerza de una persona podía cambiar la vida de muchas. Los meses se convirtieron en años, y cada temporada traía nuevos desafíos y nuevas alegrías. La fundación creció, las historias de familias salvadas se multiplicaron, y la casa de Elena se convirtió en un símbolo de esperanza y amor perpetuo. Cada visita, cada carta, cada acción solidaria recordaba a todos que los héroes no siempre llevan capa, y que el verdadero poder reside en la capacidad de proteger y sanar. Finalmente, una mañana, Elena caminó hacia la ventana del comedor y vio el sol elevarse sobre la ciudad. El viento movía las cortinas suavemente, y por un instante, pudo sentir la presencia de su madre detrás de ella, sonriendo y orgullosa. Comprendió que las raíces del amor, del sacrificio y de la esperanza eran más profundas de lo que jamás había imaginado. Su historia, la historia de un hogar que casi se perdió y de un CEO que eligió la humanidad sobre la ganancia, se había convertido en una leyenda viva de inspiración. Y mientras los rayos del sol iluminaban la fachada de su casa, Elena supo que el verdadero milagro no había sido salvar ladrillos o madera. Había sido rescatar vidas, corazones y sueños. Había sido transformar el dolor en acción, la pérdida en propósito, y la memoria de su madre en un legado eterno. Porque a veces, un simple acto de compasión puede desencadenar un cambio que trasciende generaciones. Y en esa casa, con el aroma de flores frescas y la luz cálida bañando las paredes, Elena comprendió que había logrado algo mucho más grande que mantener un hogar, había encendido la chispa de esperanza para todo aquel que alguna vez se sintió perdido. Nunca más volvió a temer perder lo que amaba. Porque entendió que el verdadero hogar no estaba solo en las paredes, sino en los corazones que tocamos y en las vidas que ayudamos a reconstruir. Y mientras la ciudad seguía su ritmo vertiginoso, la pequeña casa de madera permanecía firme, brillante, viva, como un recordatorio eterno de que el amor, la determinación y la compasión son fuerzas capaces de cambiar el mundo entero. Elena cerró la puerta esa noche, pero no con un adiós. Lo hizo con la certeza de que cada historia que comenzaba en aquel hogar seguiría extendiéndose, tocando vidas, inspirando coraje,
y demostrando que incluso la pérdida más profunda puede convertirse en un triunfo extraordinario. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Elena miró al cielo estrellado y supo, sin sombra de duda, que lo que había empezado como una lucha por una casa se había transformado en la construcción de un legado que nadie podría destruir jamás.